Hola a todos, bienvenidos. Vamos a hacer una breve historia de la química útil pues para comenzar un curso de química general y es una base si deseamos profundizar en este conocimiento en cada una de las partes de la química. Hay aquí 6 apartados importantes, digamos, como para sistematizar la historia de la química. Vamos a detallar brevemente cada uno de estos, luego veremos algunos científicos relevantes de una parte de la historia de la química y terminaremos con una tarea. Entonces, inicialmente tenemos la etapa primitiva, donde hay países como Egipto o China que contribuyeron en esto. Sabemos que se elaboraron materiales como la seda, el papel, la pólvora, el fuego, alfarería, pinturas, metales, vidrios, cal y otros materiales. Por ejemplo, también aquí faltaría que en Egipto se hizo el embalsamiento. La cuestión es que muchas cosas de estas involucran pues procesos químicos y conocimiento de alguna forma de estos procesos. Sin embargo, no significa que se esté haciendo química o que se comprenda. Por ejemplo, yo puedo saber hacer pan, añadir un montón de sustancias, usarlas y demás, pero no necesariamente comprendo los principios químicos que están implícitos. Entonces, uno puede trabajar con cuestiones de química, hacer jabones y demás, pero no necesariamente comprender la química. Sin embargo, este periodo fue muy importante. Luego, el segundo, de la antigüedad, que es del año 500 al 300 antes de Cristo. Fíjate que el inicio sería del 500 antes de Cristo hacia atrás. La diferencia entre estos dos periodos, el primero y el segundo, es que en el primero había una parte empírica bastante grande de la ciencia y en el segundo fue una parte reflexiva que está dada por los griegos. Entonces aquí fue solo mente, solo cerebro y se trabajó mucho en el concepto de materia. Aquí recordamos a Leucipo y Demócrito, que fueron los primeros atomistas en proponer que la materia llegaba a un punto en el cual no se dividía más. Imaginemos que estamos en una fiesta de cumpleaños, la torta se empieza a partir y en tu mente empiezas a mirar hasta dónde es posible partir esa torta y que no se pueda hacer más, digamos, reparticiones. Y ese punto final lo llamaron átomo. Se imaginaban un átomo, pues, digamos, como una esfera o una partícula última, la cual de alguna forma era sólida. Importante resaltar que Leucipo y Demócrito tenían una idea discontinua de la materia. ¿Qué significa esto? Que no hay continuidad. Es como si yo tengo un grupo de pelotas y demás, entonces entre las pelotas pueden haber espacios vacíos. O mejor dicho, espacios que no son pelotas, porque no necesariamente son vacíos, porque en el caso de tenerlas tendríamos allí aire. Para otros griegos como Empédocles, Aristóteles y Platón, la materia era continua y tiene que ver con lo que observamos. Si uno observa una mesa o una pared, pues ve la materia continua. Sin embargo, Demócrito y Leucipo tuvieron la capacidad de ver mucho más allá de lo que simplemente se ve. Digamos, la ciencia es eso, nos permite ver más allá de lo que uno puede ver a simple vista. Ellos propusieron entonces los 4 elementos que son tierra, agua, fuego y aire, y un quinto que introdujo Aristóteles y Platón que tiene que ver con el éter, que es el cielo. Entonces todo se explicaba por combinación de estos elementos. Si combino, por ejemplo, tierra y agua, tendré tal cosa. Entonces la cuestión es que toda la demás materia era una combinación de estos elementos que eran los constituyentes, digamos, primordiales. De allí pasamos a una tercera etapa que es la alquimia, del siglo IV al siglo XVI después de Cristo. Esta etapa es bastante larga, fíjate que tenemos aquí más o menos 1200 años. Y en esta etapa entonces se buscó la piedra filosofal, que era lo que necesitábamos para convertir los metales en oro, y también el elixir de la vida, que es la eterna juventud. Desde estos momentos, pues el hombre quería ser como Dios para vivir eternamente. La piedra filosofal pues llevó a que se diera, digamos, una etapa experimental de la química. Entonces fíjate que pasamos de la 1 a la 2, de la 1 a la 2 era llegar a una etapa, digamos, de la mente y se volvió a una etapa experimental, una etapa empírica. La alquimia puede parecer una pérdida de tiempo, sin embargo aportó demasiado porque hicieron muchos experimentos, se hizo material de laboratorio, se obtuvo, digamos, recintos para hacer experimentos, por ejemplo, experimentos con la orina, para obtener el elixir de la vida o la piedra filosofal, todo esto lo buscaban en todos los materiales y hacer estos experimentos que salió, oh sorpresa, en la orina hay fósforo. Entonces no fue perdido lo que se hizo allí, sino que fue, digamos, la base empírica. La ciencia tiene una base empírica bastante importante y entonces yo diría que la alquimia dio esa base empírica para que sobre ella pues la química pudiese soportarse. Hay personajes aquí importantes, dentro de ellos estaría Avicena, uno de los más destacados. Una cuarta etapa es la iatroquímica, que es el siglo XVI y siglo XVII después de Cristo,
donde se trabajó la química medicinal. Entonces se creía, por ejemplo, con pues, científicos como Paracelso, que nuestro cuerpo está compuesto por algunas sustancias y es un desequilibrio entre ellos, pero pues las sustancias que mencionaban era azufre o mercurio, pues nada que ver con la realidad, pero sí tenían, digamos, una buena idea respecto a que ese desequilibrio llevaba a que nos enfermásemos. Entonces allí la química medicinal jugó un papel importante. Se hizo mucho de ensayo y error, sobre todo los medicamentos, como no se tenía un conocimiento adecuado. La dosis es importante en un medicamento. Sabemos que la dosis puede marcar la diferencia entre si es benéfico o dañino para nuestra salud. Tomamos una aspirina, es benéfica, pero 10 aspirinas van a ser dañinas. Entonces, esto fue un aporte importante del conocimiento de las plantas y demás sustancias para el efecto en nuestro cuerpo. Muchos químicos, si uno mira en las biografías, murieron desafortunadamente jóvenes. Y era porque tenían que probar las sustancias. No había otra forma de saber efectos o de saber algunas propiedades. Hoy en día, pues nadie va al laboratorio y coge sustancias y prueba porque ya están conocidas, sistematizadas y demás. Pero la historia de la química tuvo que pasar por eso. Algunas cosas que hicieron ahí fue como metalurgia, el trabajo con metales fue muy importante en esta parte iatroquímica. Tenemos luego entonces la etapa 5, que es la etapa flogística de la teoría del flogisto. Flogisto simplemente significa inflamable y era una forma combinada de calor. Entonces esto lo utilizaron para explicar el fenómeno de la combustión. Entonces ellos decían, si algo se oxida es porque pierde flogisto y al perderlo ya no vuelve a arder. Entonces si quemamos un papel, quedan las cenizas y sale el humo y bueno, el fuego, entonces no lo podemos volver a quemar porque ya perdió el flogisto. También decían que si ocurrió una reducción, pues era una ganancia de flogisto, aunque ellos no identificaban los términos oxidación o reducción, sino es una forma de entender a qué se referían con pérdida o ganancia de flogisto. Realmente solamente duró un siglo, pero demanda aquí, digamos, ver cómo querían conocer, ¿sí? A veces el deseo de conocer hace que se lleve a teorías que luego terminan siendo falsas, pero uno puede decir, no, pero ¿cómo se equivocaron? Es el deseo de conocer, de construir un conocimiento lo que lleva a esto. Y ya la última etapa, la 6, que es la química moderna, comienza con Lavoisier. Entonces él tiene aquí un papel muy importante. Lavoisier se dice que fue el padre de la química, un químico francés. Él explicó la combustión muy bien en detalle. Él introdujo las medidas, el hecho de pesar, que es medir la masa, y sistematizó la química. Por eso se dice que fue el padre de la química. La química moderna pues se introducen las leyes ponderales para explicar las reacciones químicas, la tabla periódica, que pues todos los elementos, se explicó la tabla periódica, la ley periódica y demás. Pues hoy en día sabemos que ya tenemos 118 elementos. La teoría atómica, en básicamente un siglo, se pasó de desconocer el átomo a saber exactamente qué tenía. La química orgánica, pues de un salto importante porque la química orgánica se asumía que estaba pegada a la inorgánica y con la síntesis de la urea se separó esa parte de la química. La termodinámica también tuvo un aporte muy relevante para la química. Entonces tenemos 6 apartados de alguna forma para introducir la historia de la química. Tenlos muy en cuenta porque dentro de estos 6 apartados pues uno puede colocar los diferentes conceptos y darse una idea de por qué en cierto momento se pensaba de cierta manera. Ahora aquí algunos científicos, entonces recordemos aquí Leucipo y Demócrito sobre la teoría atómica, siglo IV a.C. Y fíjate la distancia que hay de ahí a llegar a Dalton, que casi 2 milenios. Leucipo y Demócrito tuvieron una teoría mental de la materia, pero Dalton ya estaba en un momento donde la química era experimental, se tomaban datos y demás, entonces eso llevó a que él propusiera una teoría atómica y basada en datos y por eso colocó la ley de las proporciones múltiples, llegó a anunciar esta ley. Por aquí Robert Boyle jugó un papel importante ya que combatió la teoría del flogisto y introdujo el concepto de elemento. Joseph Priestley y Antoine Lavoisier hicieron una llave importantísima, ya que Joseph Priestley trabajó con el oxígeno. Sus trabajos le sirvió a Lavoisier para identificar el oxígeno. Se dice que Priestley descubrió el oxígeno, pero Antoine Lavoisier lo nombró. Entonces, por ejemplo, yo encuentro algo, pero no sé exactamente qué es. Joseph Priestley encontró el oxígeno y Lavoisier fue el que dijo el oxígeno hace tal papel. Hizo experimentos muy detallados respecto a la combustión y lo llevó a formular la ley de conservación de la masa. Por aquí también está Joseph Proust, quien definió o aportó con la ley de las proporciones definidas.
Tenemos a Gay-Lussac y Amadeo Avogadro con aportes sobre la cantidad de partículas y sobre todo, diría yo, que ayudaron a identificar la existencia de las moléculas. Se creía que solamente existían átomos. En la teoría de Dalton, la molécula de agua es HO, pero con los aportes de Gay-Lussac y de Avogadro sabemos que es H2O. Aquí aparecen las imágenes de los científicos. Por aquí está entonces Leucipo y Demócrito. Por aquí está Robert Boyle. Por aquí está el señor Joseph Priestley, el señor Dalton, el señor Proust, el señor Lavoisier, el señor Gay-Lussac y el señor Avogadro. Bueno, con esta breve información te invito a que profundices un poco más en la historia de la química y revises estas 6 preguntas buscando en la web o buscando en libros. Nos vemos en un siguiente tema.